¿Sabes que la mayor parte de la infelicidad que experimenta el ser humano la podría evitar? Y déjame que pensemos esto juntos. Mira, una persona promedio como tú y como yo pasamos al orden de 14 horas diarias en lo que llamamos diálogo interior, es decir, hablando con nosotros mismos. Esto que, bueno, pues no pasa siempre, ¿no? A veces me llega la gente y me dice, ay Pepe, me paso el día entero hablando conmigo mismo. Y digo, bueno, maravilloso, el día que no te escuches, pellízcate porque igual ya no estás aquí, ¿no? Entonces pasamos una media, imagínate, 14 horas diarias en diálogo interno. Esto quítale las horas de sueño y poca cosa más, porque la mitad de las veces incluso que estamos hablando con otra persona, ni siquiera estamos escuchando a la otra persona, estamos incluso casi siempre en diálogo interno. Casi seguro, ¿verdad? Porque el otro está hablando y nosotros estamos pensando, ¿y qué me habrá querido decir? Y no sé qué, y estamos pensando en lo que le vamos a preguntar luego, o lo que le vamos a rebatir, y estamos más con un diálogo interno que realmente escuchando a la otra persona, por poner un ejemplo. O de repente viendo una película, ¿cuántas veces te pasó? Y frenas, de repente tomas un poco de conciencia de que estás viendo una peli y dices, madre mía, pero si llevo un rato aquí hablando conmigo, ¿no? O leyendo un libro, acabo de cerrar un libro que estaba leyendo y lo he cerrado porque me he dado cuenta que en la última página no me estaba enterando de nada, había perdido la concentración por completo y estaba en un diálogo interior, nada que ver ni siquiera con el tema del libro, o sea, 14 horas por día. Sí, el problema no es que tengamos 14 horas de diálogo interior. El problema comienza cuando nos damos cuenta que el 85% de esas 14 horas, o sea, una barbaridad, es negativo, por decirlo de alguna forma. Y son pensamientos, son diálogos internos que no nos ayudan para nada. Yo identifiqué 7 que quiero compartir contigo en este vídeo. Mira, el primero de estos 7 pensamientos que tenemos de diálogo interior que nos llevan a la infelicidad, que no nos hacen disfrutar de la vida, tiene que ver con mentiras que nos contamos. Mentiras que nos contamos. Y es que muchas de las cosas que nos decimos nosotros mismos son mentiras, ¿verdad? Esto es una cosa increíble, ¿no? Como a veces incluso elegimos el peor final de las películas, dibujamos los peores escenarios, ¿verdad? Como que no sé, es una de las cosas, una de las trampas en las que cae nuestro cerebro en ese diálogo interior, las mentiras que nos contamos. Otro segundo pensamiento dentro, o identificación de pensamiento del diálogo interior, serían los juicios. ¿Cuántas veces te has pillado emitiendo juicios hacia otra persona que después descubres que no son ciertos? Y la realidad es que esto a veces nos hace sufrir porque nos inventamos mucho a las otras personas. Y el inventarnos a la otra persona, el andar, pues eso que decimos muchas veces, en mi tierra decimos mucho esto de que ves venir a alguien y ya sé de qué pie cojea, ¿no? Decimos por aquí, ¿no? Una famosa universidad publicó un estudio que decía que un ser humano tarda en inventarse a otro ser humano al orden de 7 segundos. Digo, esta universidad porque no conocía la mía, porque con 6 segundos lo hubiera sobrado, ¿verdad? A veces tardamos muy poco en inventarnos, en emitir juicios, en emitir de toda esa cantidad de invención que hacemos acerca de otra persona, y eso a veces nos hace sufrir muchísimo. Siempre digo, y es una maravilla entrar en ese mundo de no te inventes al otro, descúbrelo. Es un punto eso. Tercer punto de los pensamientos que nos hacen realmente ser infelices, tiene que ver con las preocupaciones. Preocupación, la palabra ya la hemos analizado todo seguro un montón, pero tiene que ver con ocupar energía antes de tiempo. Dijo Winston Churchill poco antes de morir, decía: si de algo me arrepiento en la vida es de haberme preocupado de miles de cosas que no sucedieron nunca. Dale una vueltecita a ese tercer pensamiento, digamos, negativo, que hace que el ser humano pues se aleje de la felicidad y de la plenitud. Cuarto pensamiento negativo, la suposición. Madre mía, cómo nos hace sufrir esto, ¿verdad? Suponer lo que el otro nos quiso decir, suponer lo que el otro nos quiso transmitir con esa mirada así como que, no, de repente, a mí me pasa a veces, ¿no? Estoy dando una conferencia delante de, no sé, muchísima gente y veo que alguien de repente hace un gesto medio raro, un bostezo, un qué sé yo, y empiezo a suponer, ay, se estará aburriendo, estará, no sé qué, no le estaré llegando, estará pensando de mí que soy, qué sé yo, ¿no? Empezamos a suponer, y esto nos hace realmente pues sufrir mucho. Las malas interpretaciones se parece mucho a la suposición, pero tiene que ver con esas palabras que a veces se nos dice y las interpretamos de una forma absolutamente equivocada. Tenemos incluso a veces hasta la certeza de que lo que nos quiso decir
fue literalmente eso. Yo he vivido esto en muchísimas ocasiones con gente a mi alrededor que se profesaban, incluso personas ultra maduras, ¿no? Pero que tuvieron una malísima interpretación de las cosas que se les dijeron o que se le hicieron, ¿no? Entonces, la mala interpretación del gesto, la mala interpretación del hecho, la mala interpretación del silencio del otro. Esto también es un tema para grabar otro vídeo y pensar mucho en eso. Y los dos últimos me los he dejado para el final porque creo que son de las cosas que más nos hacen sufrir de corazón. Creo que son de las cosas que más nos hacen alejarnos de la felicidad. Y uno de ellos es el eco al insulto. El eco a la opinión del otro. Un insulto de otra persona hacia ti no es otra cosa que una opinión. Habitualmente tiene que ver con la propia basura que el otro necesita sacar de su corazón y lo vomita sobre ti por algo que pasó, ¿no? Pero el insulto, lo peor del insulto, no es que salga de la boca del otro. Lo peor del insulto es que se quede rebotando en tu cabeza. Yo cuando era pequeño soy lo suficientemente mayor como para haber vivido los primeros videojuegos. Ahora mis hijos los veo jugar con los videojuegos ultramodernos y hacen cosas chulas que yo ni sé hacer. Pero yo me crié con el Atari, se recordarán ustedes los de mi edad, ¿no? Aquella era como el frontón, ¿se acuerdan? Una barrita aquí, una barrita aquí, y aquello empezaba ping, ¿no? Y la pelotita se movía y tú ibas jugando con el otro compañero. Y era una pasada, aquello era como wow, ¿no? Podíamos jugar sentados, si hubiéramos sabido a lo que nos iba a llamar eso. Pero bueno, a dejar de jugar en la calle me refiero, y a jugar a las cosas que jugábamos cuando críos. Pero a lo que iba, lo peor del pensamiento es como la bolita esta. El insulto, perdón, es como la bolita esta. ¡Pam! Se cuela en tu pantallita mental, y lo peor no es que se cuele la bolita. Lo peor que tú empieces, ¡pam! 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 Empieza así el jueguecito, ¿no? De Atari, creo que se llamaba hace muchos años de esto. Pero se acuerdan, ¿verdad? Esta pelotita, ¿cómo se llama? Frontón, no me acuerdo cómo se llamaba. Eso es lo peor de un insulto. El eco que le das. Eso es lo que te hace sufrir. Nunca te hace sufrir un insulto. Nunca. Lo que te hace sufrir es el eco, la importancia que tú le das a ese insulto, el significado que le das a ese insulto, y si ese insulto encaja con lo que tú crees de ti. Cuidado con eso, porque si yo creo de mí que soy un estúpido y tú me dices estúpido, tu opinión encaja con la mía. ¡Pam! Entonces empieza el bote, ¡ping! Empieza la pelotita, y eso es lo que me hace sufrir realmente. Pero si yo no creo de mí que sea un estúpido y tú me llamas estúpido, la pelotita entra, ¡pam! Y conforme entra, sale porque no tiene cabida en mi pantalla mental. Interesante ese punto. Y el octavo, pensamiento negativo, que nos hace realmente que ocupa ese 85% de las 14 horas de diálogo interior que tenemos los seres humanos, tiene que ver con los mantras de las creencias limitadoras. Déjame que te lo explique. Bueno, lo del mantra no hace falta que te lo explique, ¿no? Ya lo sabemos de sobra. Un mantra, y a lo mejor ya a estas alturas todos hemos escuchado lo que es un mantra, ¿no? La repetición constante de una oración, de una frase, de una palabra o de un sonido. Vemos en distintas culturas, en distintas filosofías, en distintas religiones, cómo repiten mantras. El budismo con sus sonidos y con sus palabras y con sus frases armadas, en el propio catolicismo con los rezos repetitivos, con los rosarios. O sea, uno se da cuenta, ¿no? Cómo arma mantras, ¿no? De alguna forma. El propio Dios lo encarga a Moisés cuando le da las tablas de la ley. Lo habréis visto en las películas, lo habréis leído en un libro o en la Biblia, ¿no? Cuando le dice: estas palabras que te doy las repetirás todos los días, cuando te levantes y cuando te acuestes, y las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. De alguna forma, Dios en este caso estaba comprendiendo cómo funciona, cómo no lo va a comprender, lo creó él, cómo funciona la mente del ser humano. Le estaba diciendo a Moisés: repite estas palabras, y repítelas, y repítelas, y repítelas. ¿Por qué repítelas? Porque la repetición constante de una afirmación se transforma en una verdad, se encarna en ti. Y esto es maravilloso, darnos cuenta de eso. Porque lo que nos hace sufrir no es precisamente que nos repitamos cosas maravillosas. Lo que nos hace sufrir es que a veces nos pasamos ese 85% de las 14 horas de diálogo interior repitiéndonos mantras de creencias limitadoras. Del tipo: ay, es que yo no puedo con eso, es que no puedo, y es que no puedo, y es que no puedo. Y no me lo merezco, y no me lo merezco, y es que es muy difícil, y no sé cuánto, y eso no es para mí, no vale la pena.
Entonces analiza esos pensamientos internos que te están atascando. Recuerda, el dato es espeluznante. 85% de 14 horas que pasamos de diálogo interior son pensamientos nada halagüeños, son pensamientos que van en contra de nuestra propia felicidad. Y ahí hemos identificado 8, las mentiras que te cuenta, los juicios que emitimos hacia el otro, las preocupaciones, las suposiciones que haces, las malas interpretaciones a lo que el otro dijo, dejó de decir, hizo, dejó de hacer, cayó o lo que sea, a los ecos, a la pelotita del insulto del otro, de la opinión del otro, de lo que el otro cree, y los mantras de las creencias limitantes, las creencias que frenan tu potencial. Darle una vueltecita, sigamos pensando juntos y de alguna forma, ¿no?, invitándonos a seguir evolucionando, seguir creciendo, porque este es, digamos, el gran objetivo del ser humano, seguir creciendo, seguir evolucionando en pos de alcanzar esa plenitud. Y quizás, como decía el filósofo, la vida sea un camino de retorno a uno mismo. Y quizás, solo quizás, una forma de seguir retornando a uno mismo, conquistándonos a nosotros mismos, es hacernos cargo de esos pensamientos negativos para irlos transformando en pensamientos positivos. Dale una vuelta a esos 8 puntos y transfórmalos en pensamientos positivos. En lugar de mentiras, verdades, cuéntate verdades de ti. En lugar de emitir juicios del otro, halaga y elogia. En lugar de preocuparte, pregunta. En lugar de suponer, investiga. En lugar de tener malas interpretaciones, aclara. En lugar de hacerle eco al insulto, trabaja tu autoestima y saca el insulto de ti. Y en lugar de repetirte mantras de creencias limitadoras, repítete mantras, pero de creencias potenciadoras. ¿De acuerdo? Un abrazo inmenso y pa'lante.